Ok, buenas noches. No los escuché, buenas noches. Está mucho mejor. ¿Quiénes nos acompañan por primera vez en este salón, en este auditorio, por primera vez invitados especiales? Wow, bienvenidos. Este espacio realmente es para ustedes. ¿Alguien los invitó esta noche, verdad? ¿Está acá la persona que los invitó? Sí. Díganle gracias por haberme invitado. Gracias por haberme invitado esta noche. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre, hagamos silencio por favor, siempre voy a agradecer a la persona que me invitó una noche como estas a escuchar esta presentación. Mi nombre es Carolina Saavedra, tengo 23 años, estudio en la Universidad de los Andes, estudio Administración de Empresas y estudio Derecho, pero hace 4 años tuve la fortuna de estar sentada como algunos de ustedes. Acá invitan a los mejores. Y créanme que si ustedes los invitaron esta noche, es porque ven de ustedes un potencial de cambiar su vida hoy. Yo en ese momento no entendía por qué me habían invitado. ¿A quienes los invitaron acá que de pronto no saben nada de qué se trata? Yo no sé, no me dijeron nada. Me dijeron, claro, tienes que ir, tienes que estar allá. Y cuando me siento y escucho la presentación que van a escuchar, me cambió la vida para siempre, en todos los sentidos. ¿Quiénes de ustedes quieren terminar este 2015 con cambios grandes en su vida? ¿Quiénes de ustedes tienen esa meta de decir, este fue mi 2015, este fue el mejor año de todos? ¿Alguna vez ustedes han pensado en tener libertad financiera? Claro. Sí, ¿verdad? Y a mí me hicieron la pregunta y me dijeron, Caro, lo que tú estás haciendo ahorita te va a llevar a tener libertad financiera en los próximos 5 años. Y yo me quedé como... Y estaba estudiando, pero realmente no estaba tomando acción. En esos 4 años cambió nuestra vida para siempre y hoy ustedes tienen una oportunidad muy especial de escuchar esta presentación del líder número 1 a nivel mundial de esta compañía. Él es la persona más exitosa en los 55 países donde funciona esta multinacional. Y tenemos el gran placer de que él esté acá hoy. Por eso todos los invitados especiales, los felicito por estar acá, porque sé que les va a cambiar la vida. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso, vamos a ponernos de pie. Él es una persona muy importante de la compañía, muy importante a nivel mundial, se van a dar cuenta de todo lo que ha hecho. Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, Nathan Ricks desde Estados Unidos. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. All right. Am I on? There we go. Better? Very good. Great. Well, my pleasure to be with you tonight. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche. We were in Miami last night. Estaba en Miami la noche anterior We had a great crowd there, lots of enthusiasm. y tuvimos una gran energía en ese lugar en el que yo estaba. This is part of what we call a Success Summit weekend. Y eso es parte de lo que le llamamos un fin de semana de cumbre del éxito. And we will be conducting meetings tomorrow Tendremos reuniones mañana as well as Sunday. y también el domingo. And this is one of those events where you can create a whole new future for yourself. Y es uno de estos eventos donde todos ustedes pueden crear un futuro diferente. It's a concentrated weekend where you get really all the information you would need to actually build a business, make a commitment to this company. Y es un fin de semana donde van a tener todas las herramientas para poder aprender a desarrollar este negocio en grande. And so tonight what we're going to do is a segment of that weekend, event, and it's called a business briefing. Entonces, esa reunión es una parte de ese fin de semana a la que le llamamos presentación de So oportunidad. this is where we give you an overview of what this company, this Nu Skin company is all about. Y es donde les damos el gran pantallazo de qué se trata esta gran compañía que se llama Nu Skin. So it's intended for those of you that are here for the first time. Y es especial para aquellos que vienen acá por primera vez. Can you give me a little more volume on this? You guys turn that up a little bit. A little more volume, thank you. Got to save my voice for a couple of days, right? All right.
So after this weekend, then we'll be traveling to Cali on Monday. Después de esta reunión que tendremos en Bogotá, viajaremos el lunes a Cali. And then on Tuesday into Medellin. El martes estaremos en Medellín. Medellin, is that right? Medellín. And that's where we'll be for the next few days here in Colombia. So you have an opportunity that if you like what you hear tonight, you have the chance to bring people tomorrow, and also in Cali and also Medellin, right? Así que si a ustedes les gusta lo que van a escuchar esta noche, pueden ir mañana, pueden invitar personas mañana y también invitar personas en Cali y en Medellín. Okay? All right, with that introduction, I just want to thank Carolina for translating tonight. Thank you for doing that. Quiero antes de eso agradecer a Carolina por traducir esta noche And David for doing that earlier. Thank you, David. y a David Appreciate por that. hacerlo antes de esta presentación. And tomorrow we'll have more of it. And tomorrow we start right at 9 o'clock. Is that correct? Mañana comenzamos el evento a las 9 de la mañana, And where will that be? que será en el Teatro El Dorado Exi, que queda en el centro. Por favor, al final, yo voy a estar en registro para todos los que quieran participar de este evento. Some of you already have tickets. Muchos de ustedes ya tienen tiquetes, entradas. If you're new tonight, you might not have a ticket. Si ustedes son nuevos hoy, de repente no tienen las entradas You'll need to have one to attend. y necesitan una para poder estar en este So you evento. can talk to whoever brought you here if you like what you hear, and then you can attend. Entonces tienes que estar ahí si te gusta lo que tú vas a escuchar esta noche. My story in New Skin starts off over 25 years ago. Mi historia con Nuskin comienza aproximadamente hace 25 años. In 1989, I was doing real estate in Salt Lake City, Utah. En 1989 estaba desarrollándome en finca raíz en And I had Utah a very successful business. y tenía un negocio muy exitoso. But the one thing I never liked about my real estate business Pero la única cosa que no tuve en cuenta con ese tipo de negocio is what I was always unemployed. era que yo siempre estaba desempleado. I would find a buyer or a seller, I would get them together, we would close the transaction, I would get a commission, and then I was unemployed until the next transaction. Yo siempre era quien coordinaba todo, coordinaba a la persona que venía, el que iba a llegar, todas las transacciones, y al final igual estaba desempleado. And it was this constant process of closing deals, waiting for the next deal, waiting for the next deal, waiting for the next deal, always just not really certain about my income. Entonces siempre me la pasaba haciendo transacciones, cerrando una transacción acá, otra allá, pero no tenía claro cuál iba a ser mi ingreso después de hacer eso. So when my brother-in-law called me on the phone one night and recruited me into New Skin, that was the main reason why I decided to involve myself in this company. Entonces recibo una llamada de mi hermano que me cuenta acerca de Nuskin. Y es el momento en el que yo empiezo el negocio. I never wanted to have to worry about money ever again. Y yo tenía decidido que, que mi deseo era nunca tener que volver a preocuparme por dinero de ese momento en adelante. I had been working late at the office that particular night, Y esa noche me quedé trabajando hasta tarde en la oficina. and I remember walking into the kitchen in our house. Y me acuerdo mucho caminando hacia la cocina en mi casa. I'm tired, Estaba cansado, I'm hungry, tenía hambre all I want to do is eat dinner. y lo único que quería hacer era tomar mi cena. And the telephone rings. Y ya sonó el teléfono It's my brother-in-law. y era mi hermano. And he starts telling me all about New Skin. Me empieza a hablar de Nuskin, me empieza a contar todo sobre Nuskin. And I'm just listening. Y yo escuchaba. I'm thinking, I don't want to hear about this. Y decía, yo no quiero escuchar eso. I want to eat my dinner. Quiero tomar mi cena. But after about 8 minutes, I finally was able to interrupt him. Pero después de 8 minutos, finalmente decido interrumpirlo. And I said, Craig, thank you for the phone call. I appreciate you would think about me. Y le digo, Craig, gracias por llamarme. Realmente agradezco que hayas pensado en mí para esto. And then I said, but I'm just not going to do it. Y simplemente le digo, me gusta, pero definitivamente yo no voy a hacer esto. And the phone goes quiet, Y la llamada se queda en silencio. maybe like 10 seconds. Más o menos 10 segundos. And my brother-in-law says, what is your problem? Y mi hermano me dice, ¿cuál es tu problema? Now, some people can only talk to their family like that, right? Algunas personas solo le pueden hablar a su familia así. What is your problem? ¿Cuál es tu problema? And I thought to myself, great, he wants to know my problem. Y yo me pregunté, yo dije, Craig, ¿quieres saber cuál es mi problema? I think I'll tell him. Y creo que le voy a decir. And I said, Craig, here's my problem.
Le digo, Craig, acá está mi problema. I'm a really competitive person. Soy una persona realmente muy competitiva. I said, you've already been doing Nu Skin for 3 or 4 years. Yo sé que tú has venido haciendo Nu Skin por 3, 4 años. You're already making $30,000 a month. Y en este momento estás haciendo $30,000 mensuales. I said, you're so far ahead of me that even if I started today, I would never likely catch up to you, and that would drive me crazy the rest of my life. Y te veo tan lejos que así empezara en este momento, no sé en qué momento llegaría a hacer lo que tú ya has hecho. Eso me tendría loco por el resto de mi vida. I said, that's my problem. Y ese es mi problema real. Phone goes quiet again, Y la llamada vuelve en silencio. and then he says, Luego dice, that's the stupidest thing I've ever heard in my life. esa es la cosa más estúpida que he escuchado en toda mi vida. He said, why should you care that I'm already making this money in Nu Skin? ¿Y por qué a ti? ¿Por qué te preocupa que yo esté haciendo este dinero en Nu Skin? He said, I didn't see you here working Nu Skin with me. He said, you chose real estate. I chose Nu Skin. Maybe you made the wrong choice. Entonces tú mientras que estás en Finca Raíz, yo he estado haciendo Nu Skin, de pronto tú tomaste la decisión que no era la correcta. And then he said, Nathan, he said, let me tell you your real problem. Y él dice, Nathan, te voy a decir cuál es tu real problema. He said, your real problem is you're in the wrong vehicle. Y tu problema es que tú estás en el vehículo inadecuado. And he wasn't talking about the car I'm driving. Y no estaba hablando acerca del carro que yo estaba manejando. He's talking about my financial vehicle. Estaba hablando de mi vehículo financiero. He's talking about my real estate business that I use to make my money and feed my family. Estaba hablando de la finca raíz en la que yo trabajaba, que era lo con lo que yo mantenía a mi familia. And he says to me, it's like you're pedaling a bicycle. Me decía, es como si estuvieras pedaleando una bicicleta. He said, me, I'm driving a Ferrari. Yo estoy manejando un Ferrari. He said, Nathan, it doesn't matter how fast you pedal your bicycle, you will never catch up to me in my Ferrari. Y me dijo, no importa, Nathan, lo rápido que tú pedalees esa bicicleta, tú nunca vas a alcanzar lo rápido que va mi Ferrari. That simple analogy stuck in my head. Y esa analogía por siempre se me quedó en mi cabeza. He said, Nathan, I'm going to do this business with or without you. Y me dijo, Nathan, yo voy a hacer este negocio contigo o sin ti. I'm moving ahead anyway. Y voy a seguir adelante, no importa qué. And if you want to do it, you need to get serious about it and you need to listen. Y si tú quieres hacerlo, tienes que escuchar lo que yo te voy a decir. So tonight, Entonces, esta noche, we're going to talk about your bicycles. vamos a hablar de sus bicicletas. And we're going to talk about our Y Ferrari. vamos a hablar de nuestro Ferrari. And we're going to draw a contrast for you between what you may be doing now to make your money versus what you could do. Y vamos a hacer un contraste entre la forma en la que ustedes están generando sus ingresos ahora y cómo lo hacemos en Nu Skin. Now, we don't mean to offend anybody, No pretendemos ofender a nadie, but I'm going to be really direct in telling you the differences. pero voy a ser muy directo en contarles a ustedes las diferencias que hay entre las dos cosas. And the reason I'm going to speak very directly is because I don't want you to misunderstand. Y la razón en la que les voy a hablar muy directo es porque no quiero que ustedes me malinterpreten. This may be the only time in your life when you actually understand or hear this information. De repente este va a ser el único momento en su vida donde van a poder entender de qué se trata esto. They don't teach you about financial vehicles at college. En el colegio no te enseñan a mirar y a estudiar vehículos financieros. My parents didn't Mis padres. understand this information. Mis padres no entendían esta información. Most people never learn this in their family. De hecho, las familias, la mayoría de las personas no conocen de vehículos financieros. You can't learn it in your family, you can't learn it at school, how do you learn it? No te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en tu familia, entonces ¿cómo lo puedes aprender? You gotta be lucky enough to find a meeting like this tonight. Tienes que tener la suficiente suerte para estar en una reunión como esta el día de hoy. This may not be for you. De repente esto no es para ti. It is definitely not for everybody. Definitivamente no es para todo el You mundo. might say to yourself, now I can't see myself doing that. Que pueden decir al final, puedo que no me vea haciendo esto. That's fine. Y está bien, Do whatever you want. Have a good life. ten una buena vida. We know that we have a much better way. Nosotros sabemos que tenemos el mejor vehículo. And the reason we know that is because we have done it. We are living it. Y la razón por la cual les puedo decir esto es porque ya lo hemos hecho. Ya sabemos cómo se hace.
All right, so let's jump in and let's cover some of the material. Let's see if we got. Ok, entonces vamos a dar inicio a la presentación. All right, there's two kinds of lifestyles. Hay dos estilos de vida. Lifestyle one, you can spend 25 years going to school and trying to acquire skills. Estilo de vida número uno en el cual vas a estar hasta los 25 años tomando herramientas y aprendiendo herramientas. Then you spend the next 40 years working someplace and acquiring additional skills. Luego vas a estar hasta los 40 años aplicando esas herramientas que tú ya has aprendido. More, okay? Y más. All right, so that's about to 65 years of age. Y de hecho va hasta los 65 años de edad. And then what we do is we enjoy life a little bit, Y después lo que hacemos es disfrutar la vida un poco and then it's the end. y después se termina. That's what most people do. Es lo que hace la mayoría de la gente. That's lifestyle number one. Ese es el estilo de vida número uno. You have a choice. Tienes que elegir. We call it lifestyle number two. A lo que llamamos el estilo de vida número 2. You might spend the same 25 years acquiring skills, Vas a tomarte los mismos 25 años aprendiendo herramientas, but if you work in the right financial vehicle, it might only take you 10 years. pero si tú trabajas en el vehículo financiero adecuado, probablemente este segundo estilo de vida te va a tomar solamente 10 años. And then you can create a residual stream of money that will keep coming into your bank account every month. Y así vas a crear un ingreso residual que va a llegar a tu banco por el resto de la vida. And then what you do is you work smart and you enjoy your life. Y después lo que sigues haciendo es trabajar inteligentemente y vas a disfrutar el resto de la vida. Some people call it the accelerated game of life. Y algunas personas lo llaman el estilo de vida acelerado. Most people can't conceive of working for 40 years. Algunas personas no pueden pensar en seguir trabajando por 40 años más. Going back and forth to work and home, back and forth every day. Ir al trabajo, regresar a tu casa, ir al trabajo, regresar a tu casa por el resto de tu vida. On Monday, they wish it was Friday. El lunes quisieran que fuera viernes. And on Tuesday, they wish it was Friday. Y el viernes quisieran que fuera viernes. El martes quisieran que fuera viernes. On Wednesday and Thursday, they wish it was Friday. Y el miércoles y jueves quisieran que fuera viernes. And on Friday, they can't wait till 5 o'clock. Y el viernes no pueden esperar a las 5 de la tarde. And they feel like they get out of prison. Y sienten como si fueran afuera de la prisión. So then they go party all weekend. Entonces van y hacen fiesta todo el fin de semana. And on Sunday night, about 7 o'clock, Y el domingo en la noche, más o menos hacia las 7, they get this sick feeling in the pit of their stomach. sienten ese sentimiento que da por acá en el estómago. Because tomorrow Porque mañana is Monday. es lunes. Monday. Lunes. Sientan lunes. And they got to get up and do it all over again. Y se tienen que despertar y hacerlo nuevamente y nuevamente. Life is too short La vida es muy corta to wish it away every day, para seguir esperando que algún día seas libre. Life's too short La vida es muy corta to have to answer to somebody else about when you come and when you go, para darle respuestas a alguien todo el tiempo de a dónde vas y qué haces y para dónde vas. about how much you can make, Acerca de cuánto vas a ganar, if you can be with your family or not. si puedes estar con tu familia o no. There's a much better way. Hay una forma mucho mejor. And we have that way here. Y tenemos esta forma acá. Now this way's not easy. Entonces, esta forma no es que sea fácil. In fact, it's probably harder than just working a job. De hecho, puede ser hasta más difícil que estar en un trabajo. But at least here you have a chance. At least here you have a chance. Entonces, tienes acá una oportunidad. A chance for freedom. Una oportunidad de libertad. All right? I can't even imagine working for somebody else. Yo realmente no me imagino trabajando para alguien más. I did it for a lot of years in the beginning of my work experience. Lo hice por muchos años al comienzo de mi experiencia And cuando it is empecé a just trabajar. so much better to be in control of your own life, your own time, your own money. Y definitivamente es muchísimo mejor poder controlar tu tiempo, y poder controlar tu dinero y poder controlar lo que tú haces. Whenever I do this presentation, I think back about the first time that I heard the presentation. Y siempre que hago esta presentación, recuerdo ese primer día en el cual me hicieron a mí. esta I've presentación. learned since that first time that it is absolutely rock solid. These are the key components that you must have in any opportunity, in any business.
Y desde ese día entendí que estos son los 5 puntos claves que tiene que tener cualquier negocio que tú vayas a desarrollar. If you are missing one of them, Si no hay alguno de estos 5 puntos, it's likely the business you are looking at will fail. probablemente el negocio en el que tú estás no va a funcionar. Most businesses fail anyway. De hecho, la mayoría de negocios fracasan. So what you want to have is the highest chance possible of success. Entonces, lo que quieres tener tú es la mayor probabilidad de que tu negocio va a ser exitoso. Tonight we'll talk about these 5 areas. Entonces, vamos a hablar hoy de estos 5 puntos claves. We will show you why the Nu Skin business matches up with each of those perfectly. Y vamos a hablarles de por qué Nu Skin encaja perfectamente con estos 5 puntos claves. And I'm going to invite you to get out a pen and a piece of paper. Y quiero que todos saquen una hoja y saquen un esfero, por favor. I don't want you just to sit there, No quiero que solamente se queden ahí mirando. because I'm not a comedian and I'm not going to entertain you, okay? Porque no soy un comediante y no quiero que se queden simplemente mirándome. What I want you to do is I want you to be interactive with me tonight and thinking and working with me. Lo que quiero que ustedes hagan es que interactúen conmigo esta noche, que piensen conmigo y que lo hagamos juntos. If you'll please turn your cell phones off or on airplane mode, Y por favor vamos a poner celulares en vibración o en modo avión then we won't be interrupted para que no seamos interrumpidos and we can get this done. y podamos llevarlo a cabo. We're going to talk about market trends. Vamos a hablar acerca de la tendencia del mercado, We're going to talk about technology and our products. vamos a hablar de la tecnología y de nuestros productos, We're going to talk about who's the company we're affiliated with. vamos a hablar de cuál es la compañía con la que estamos asociados, We're going to talk about the compensation. vamos a hablar del plan de compensación And lastly, timing. y por qué el momento es el ideal para And I hacerlo. will tell you when I go from one to the next so you can track it in your notes. Entonces quiero que tomen notas y les avisaré cuando pasemos de un punto al otro. Okay. Let's talk about market trends. Vamos a hablar entonces de la tendencia del mercado. See if we can get back there. There we go. Okay, good. All right. So the most important thing for any business to succeed and grow is to be aligned with the big trends in the economy. Entonces la cosa más importante para que un negocio funcione es que esté alineado con una tendencia de mercado que sea grande. If you don't have really large trends propelling your idea, your product lines into the marketplace, then it's a lot more work for you. Si tú no tienes una tendencia de mercado que favorezca tu negocio, probablemente vas a tener que trabajar muchísimo más. So the smart people, what they do is they look at the economy and they ask themselves, where is the money flowing in the economy now? Y justamente las personas inteligentes lo que hacen es ver en la economía cuáles son las tendencias en donde se está moviendo el dinero del mundo. And then what they do is they try to find a way to build a business inside of where the money's flowing. Y luego lo que intentan hacer es armar un negocio que se alinee con una tendencia que está en crecimiento. If there's no money flowing, it's going to be really hard to build a business and capture any of the money. ¿Por qué? Porque si no hay dinero moviéndose en el mercado, te va a quedar mucho más difícil llegar a conseguir el dinero para tu negocio. So where is the money flowing now in this global economy? Entonces, ¿dónde está fluyendo el dinero del mundo en la economía mundial? Which market segments are likely to grow faster than all the others? ¿Cuáles son los segmentos de mercado que más están creciendo en comparación con otros? Because where there's rapid growth, there's opportunity. Porque siempre que hay un crecimiento grande, hay una gran oportunidad. So let's talk about those areas. Entonces vamos a hablar de estas áreas. Number one, Número 1, the anti-aging business. el negocio del anti-envejecimiento. This anti-aging business did not exist 100 years ago. Hace 100 años, el anti-envejecimiento no existía como existe ahora. I don't know what life expectancy was in Colombia 100 years ago, but in the United States it was 47 years of age. No sé cuál haya sido la expectativa de vida hace 100 años en Colombia, pero en Estados Unidos era de 47 años. Today, life expectancy is almost 80 years of age. Y hoy en día es de más o menos 80 años. In the last 50 years, medical science has made it possible for human beings to live a lot longer than they've ever lived in all of human history.
En los últimos 50 años, la ciencia ha avanzado tanto que ha permitido extender esta expectativa de vida. Since the beginning of time, most humans died around 40 years of age. That was it. Desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos vivían hasta alrededor de los 40 años. Very few people made it to 50 or 60 or 70. Muy poquitas personas llegaban a los 50, a los 60 y ni pensar a los 70. Today, most people make it to 70 and 80. Hoy la mayoría de personas llegan hasta los 70 y 80 años. So we have a new market now. Entonces tenemos un mercado nuevo. A market that's been created in the last 30, 40, 50 years. Un mercado en crecimiento que empezó hace más o menos 34, 50 años. It's a market of a lot of people that are living much longer than ever before, and they want to anti-age. Y en este momento está el mayor número de personas que se están envejeciendo y el mercado está en el mejor momento. They don't want to just live long, they want to live well. A second, please. Sorry. So people don't want to just live longer, they want to live well. No solamente la gente quiere vivir más, sino que quiere tener salud. And if they're going to live a lot longer, guess what else they want to do? Y adivinen, además de vivir más tiempo, ¿qué quieren hacer adicional a eso? They want to look better longer. Quieren verse mejor más tiempo. So they want to live better longer and look better longer. Entonces quieren vivir por más tiempo, pero también quieren verse mejor por más tiempo. This market is exploding. Y este mercado está explotando. It will be a $1 trillion market in the next 10 years. Va a ser un mercado de $1 trillón en el próximo año. Okay, there are more people alive today over the age of 65 on this earth than have ever been alive since the beginning of time combined, over 65. En este momento hay más cantidad de personas alrededor de los 65 años que si tomáramos toda la cantidad de personas antes de todos los tiempos de 65 años. Okay? So the market is expanding rapidly. Y el mercado se está expandiendo de una forma impresionante. Are you aware that today, every 2.5 seconds, somebody turns 65 on this planet? De hecho, cada 2.6 segundos una persona está llegando a los 65 años. Cada 2.6 segundos. 2.5 seconds. Cada 2.5 segundos exactamente. And that will happen every 2.5 seconds for the next 20 years in a row. Y eso va a pasar por los próximos 20 años seguidos, que una persona va a llegar a la edad de 65 años cada 2.5 segundos. That, ladies and gentlemen, is a rapidly expanding, very predictable market. Y esto, damas y caballeros, es la muestra de que estamos en una tendencia de mercado en crecimiento y va a ser exponencial por los próximos 20 años. And it is fact. Okay? It's not Y es un me. hecho. It's not me making it up. No es que yo me esté inventando. It's not Es un me hecho. wishing that that would be true. No es que yo esté soñando que eso va a pasar. What I just told you is fact. Lo que yo les digo acá es porque es un hecho. It's going to happen no matter what you think about it. Y va a pasar, no importa lo que pensemos nosotros o lo que piensen ustedes. And that fact will ensure that this company will be a $10 billion company someday. Y este hecho va a hacer que nuestra compañía Nuskin llegue a los 10 billones de dólares en un tiempo muy cercano. There are billions of people that will become part of that anti-aging market, that will demand anti-aging products. Y hay billones de personas que van a ser parte de este mercado de anti-envejecimiento que van a querer comprar productos anti-envejecimiento. Okay, so we build products that work on the outside of your body, Entonces Nuskin trabaja con productos que van a la parte externa de tu cuerpo and they work on the inside of your y body. que también van a trabajar la parte de adentro de tu Okay, cuerpo. so we take care of the outside and the inside. Entonces tenemos en cuenta la parte externa, pero también la parte interna. Number 3 trend. La tendencia número 3. I don't know if you've noticed, but the post office is going broke No sé si saben, pero la oficina de correos, de Post Office, because people don't se está mail quebrando
People don't mail letters anymore. Porque la gente ya no manda cartas. People send an SMS or they send an email. Toda la gente habla por mensajes de texto o habla por correo. And the post office's volume is going down. Y todos los volúmenes de la oficina de correos están yendo I hacia. don't know if you've noticed there's not very many music stores anymore. O miren, por ejemplo, la tendencia de las tiendas de música. Ya no hay más tiendas de música. Yeah, iTunes took care of that. iTunes es la única. Yeah, they destroyed the distribution channel for music. Y ellos destruyeron el canal